Y este viernes nos acompaña acá en el estudio Mabel Saucedo. Ella ha preparado un reportaje especial referente al Día del Padre. Este día muy especial, Mabel, para todos los guatemaltecos que contamos con la oportunidad de tener a nuestro papá y por supuesto a quienes son papás. Claro que sí, Ana Lucía, le damos a usted la felicitación en el Día del Padre, deseándole lo mejor y por supuesto para conocer, sabemos de que aunque la celebración del Día del Padre no ha llegado al nivel del Día de la Madre, pero nosotros los queremos saludar y celebrar acá en TN23 y sobre todo a usted, que ha sido una persona responsable, amorosa y sobre todo pues ha estado con sus hijos. Así que en este marco vamos a presentarle este reportaje especial porque llegamos con papás ejemplares. Hay papás de sangre, papás biológicos que han estado con sus hijos pese a muchas situaciones y una de ellas pues también vamos a presentarle la historia de un hombre que sufrió el golpe más fuerte que un padre puede vivir, perder a un hijo, la vida de un hijo. En este caso vamos a conocer esta y otras historias de cómo en algún momento también otros padres se han separado del matrimonio y ellos se han quedado a cargo de los hijos. Han tenido que aprender a cocinar, por ejemplo, a criar a niñas, que en el caso de algunos ha sido muy difícil. Pero vamos a conocer estas historias. Hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, vos te felicito, ¿va? Es raro y contado el papá que anda con sus hijos entre veces, ¿va? Fue una felicidad muy grande porque viví mucho tiempo solo, pero conforme el tiempo Dios me fue proveyendo, me proveyó a mi esposa y a mis hijos, ¿verdad? Me ha costado porque me ha costado. Yo aprendí a cocinar a eso, a ella, ¿va? Entonces hubo un tiempo ahí que le exigían a las mamás, ¿va? Que tenían que llevar atoles o hacer esto o hacer el otro. Entonces a mí me tocaba hacer eso. Carlos Sacú, panadero, herrero y pastor evangélico, sufrió el golpe más fuerte que un padre puede vivir, la muerte de uno de sus hijos. A Daniel, de 5 años, lo aquejó el cáncer y tras casi 2 años de lucha, perdió la batalla. Pues es lo más duro que he tenido en la vida. Todavía hasta el día de hoy, todavía siento esa ausencia. Tenía una panadería y en el tiempo de la enfermedad del cáncer, el tratamiento y esas cosas, pues la panadería no aguantó con el gasto porque era muy alto. Y yo sabía soldar un poco y entonces puse un taller de herrería. Pues es lo más duro que he tenido en la vida. En la mayoría de los casos hemos hablado de mamás solteras, pero también los hay como papás solteros. En este caso estamos con Rudy Ortiz. Él ha sido papá soltero por 10 años, ¿verdad, don Rudy? Principalmente, ¿verdad? Yo no le voy a decir la culpa es de la mamá, la culpa es mía. Tengo 10 años de estar solito con mi hija, ¿verdad? Pero al principio nunca conseguía pareja porque mi hija era bien celosa, ¿verdad? Yo decía, si yo me enamoro de una persona, entonces ¿a quién no voy a dar la razón? Primero está mi hija. En el caso de Elmer, él tiene 4 hijos de 10, 12, 17 y 18 años de edad. Es piloto de transporte pesado. Desde hace algunos años se separó de la mamá de sus hijos y se quedó a cargo totalmente. Señala que el hecho de ser el responsable total de la familia lo llevó a aprender muchas cosas para aplicarlo con sus hijos. Es un proceso porque, bueno, está también mi familia, mis hermanos que me apoyan. ¿A usted le toca cocinar o cómo es la vida ahí? Ahorita por las redes sociales va a hacer en un YouTube o algo, ¿va? Cómo se hace tal persona, yo le digo por ejemplo a mis hermanas, ¿va? Elder y Danilo dijeron divertirse y admirar mucho la labor que su papá hace con ellos y sus hermanos. ¿Qué hacen juntos? Jugamos, me saca a pasear, de todo. Algunos padres han tomado la responsabilidad directa de criar a sus hijos por separación o por la muerte de su pareja. Aún así, no se han rendido para dar lo mejor de sí y con amor estar con sus hijos y hasta con los nietos. Bueno, y es que la paternidad es precisamente esa relación legal con los hijos.
tanto biológicos como adoptivos. Y precisamente le vamos a presentar uno de muchos casos de padres adoptivos que se han hecho cargo de, obviamente, pues, de hijos que biológicamente no son de ellos, pero que los aman igual, que como si fueran de su propia sangre. Y precisamente es George, el entrevistado de esta siguiente nota, quien se hizo cargo de 2 hijas más, aparte de la que él ya tiene, y una más, o un niño más que viene en camino. Ser padre no es solo engendrar, sino también criar y sobre todo generar esos valores, la convivencia con cada hijo. Sin embargo, no todos los padres han sido biológicos. Hay otros que, por ejemplo, son adoptivos. No creo que uno necesita que ser padre de sangre, solo, no sé, en cierta manera darles amor y eso es lo que necesitan, lo que no tienen, ¿verdad? Que sería ese padre biológico, ¿verdad? ¿Se imaginó alguna vez ser papá adoptivo? No, la verdad que no. No me vino en mi mente. Ya con 4 hijos, bueno, pues ya vamos a tener 4, ¿verdad? ¿Hay diferencia entre un padre de sangre a un padre que está en la crianza de las hijas? Pues la verdad que no me tengo que quejar. Él es una persona económicamente responsable. A mis hijas, gracias a Dios, no les falta nada. Y pues normal el que a veces nos sacan las canas verdes los niños, ¿verdad? Pero él ha sido un buen padre para mis hijas. Aunque George no es el padre biológico de las 2 hijas mayores, él dice que ver crecer y desarrollarse a sus hijas ha sido el mayor placer de ser el padrastro. La evolución es que ahora a la grande le gusta el arte, también la chiquita, ¿verdad? Entonces eso es lo que me marca, ¿verdad? Porque antes veo un video comenzando a aprender el arte, ¿verdad? Y dibujan así como circulitos, palitos y todo, y la evolución, ¿verdad? Y entonces esto es lo que creo que es lo que me va a marcar, porque sí quiero que ella aprenda bastante. Y cuando ella está tomando clases de arte y lo aplica en una su tarea, pues sí, da un poco de orgullo, ¿verdad? Aceptar a un padre adoptivo o padrastro no es sencillo. A decir de Darling, lo primero es el bienestar de los hijos, y ella notó que George trataba con amor y paciencia a sus hijas, como si fuera su padre biológico. Y eso es lo que me gustó de él, porque, o sea, ya tiene su hija, pero él es igual. Él pues es parejo con las 3, entonces yo pienso que más que todo la paciencia y el amor, ¿verdad? Aquí sí se cumple el dicho, de padre no es el que engendra, sino el que cría. Y es que hay de padres a padres. Le hemos presentado estos padres responsables, pero también hay varios padres de familia, biológicos por supuesto, que no han cumplido con el papel que deberían. De hecho, ni siquiera pasan la pensión alimenticia para sus hijos. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Ellos son en muchos casos denunciados, y solo de enero a mayo de este año, casi 900 papás han sido denunciados y enfrentan un proceso legal por no dar esa manutención para sus hijos. Los hijos menores de edad deben recibir asistencia económica del padre de familia en caso que no resida en el hogar. El no proporcionar esta asistencia es motivo de proceso legal. El usuario de sexo masculino que estamos ejerciendo la defensa y que no ha pagado esa pensión alimenticia atrasada y que hubo una ejecutoria y no se cumplió con la misma, y si se logra determinar la responsabilidad penal de nuestro usuario por el delito de negación de asistencia económica después de haberse escuchado su primera declaración, de haber sido ligado a proceso penal, la pena que lleva de un momento dado, la ley establece dentro de un límite y dentro de un máximo. El mínimo son de 6 meses, es decir, que la persona puede enfrentar una pena de prisión de 6 meses o bien una pena máxima de 2 años de prisión. Estos son los parámetros que la misma norma penal nos da como sanción de un momento dado si se encuentra responsable de la posible comisión del delito. Pero eso no es todo en relación a la pena. De un momento dado, y lo que se da en la práctica diaria, es que cuando las personas son escuchadas en su primera declaración, la mayoría de jueces optan para otorgarles medidas sustitutivas, pero bajo la observación que la misma medida sustitutiva
va a ser una equivalencia de una caución económica igual al 100% de las pensiones que están atrasadas. Es decir, si se le requirió el pago a una persona por 50.000 quetzales, se me ocurre a mí, 50.000 quetzales que debía o que eran pensiones atrasadas para los menores de edad, cuando es escuchado en su primera declaración, el juez casi siempre va a imponer una caución económica de 100.000 quetzales, que lógicamente si la persona está atrasada con sus pensiones alimenticias es de imposible el cumplimiento de la misma. Es decir, que se decreta una prisión preventiva. Si bien la pena que les establecía de 6 meses a 2 años, esto es cuando ya finaliza un proceso. Los padres que incumplen con la asistencia económica para sus hijos menores de edad, de ser denunciados y llevados a juicio, pueden pasar entre 6 meses a 2 años en prisión al ser condenados. Son de 6 meses, es decir, que la persona puede enfrentar una pena de prisión de 6 meses o bien una pena máxima de 2 años de prisión. Estos son los parámetros que la misma norma penal nos da como sanción de un momento dado si se encuentra responsable de la posible comisión del delito. Pero eso no es todo en relación a la pena. De un momento dado, y lo que se da en la práctica diaria, es que cuando las personas son escuchadas en su primera declaración, la mayoría de jueces optan para otorgarles medidas sustitutivas, pero bajo la observación que la misma medida sustitutiva va a ser una equivalencia de una caución económica igual al 100% de las pensiones que están atrasadas. Es decir, si se le requirió el pago a una persona por 50.000 quetzales, se me ocurre a mí, 50.000 quetzales que debía o que eran pensiones atrasadas para los menores de edad, cuando es escuchado en su primera declaración, el juez casi siempre va a imponer una caución económica de 100.000 quetzales. Solo de enero a mayo de este año, 854 hombres fueron señalados del delito de negación de asistencia económica. Decir que no necesariamente llegar a una sentencia de carácter condenatoria. Si se logra cumplir con estos requisitos de garantizar las pensiones alimenticias y ponerse al día con las pensiones atrasadas, muchas veces, pero la mayoría de un 90% se han logrado desjudicializar estos procesos a través de criterios de oportunidad, porque esto se le da una oportunidad a la persona que está siendo acusado por el transcurso de un año que no vuelva a reincidir, que no vuelva a cometer nuevamente y dejar sin alimentos a los alimentistas. Por supuesto que la ausencia de la figura paterna afecta no solamente en el presente, sino también en el desarrollo, incluso cuando una persona es adulta, tanto para hombres como para mujeres. Y precisamente por ello conversamos con una psicóloga para conocer cuáles son inicialmente las razones por las cuales un papá biológico no acepta la paternidad o tiene un conflicto con su paternidad y por eso huye. Y la segunda, cómo afecta esta ausencia de una figura paterna a los hijos, pero no solamente la ausencia como tal económica, sino también, por ejemplo, aquellos papás que trabajan y que casi nunca están con sus hijos, también les afecta a los hijos. Vamos a conocer entonces de voz de la profesional cómo es que afectan estas situaciones. Psicológicamente también se ven afectados algunos padres de familia que en ocasiones entran en conflicto con la paternidad. Pero ¿a qué se debe esta situación? Está con nosotros conectada la licenciada y profesional en psicología Claudia Román, a quien le damos la bienvenida para que usted nos pueda explicar cuáles pueden ser esos patrones o algún tipo de fondo que podría generar esos problemas en los padres de familia. Hay varios factores que en algún momento influyen por el abandono de un padre o la ausencia de un padre. Entre ellos vamos a mencionar primero la inmadurez. Muchas veces hay personas que siguen siendo niños, ¿verdad? No han alcanzado una madurez. Tiene que ver también mucho el constructo en algún momento de la vida que yo he llevado. Y este es un factor que muchas veces hace que el padre abandone. Sufrió abandono. En algún momento hay, ¿verdad? En su proceso de vida, su propio padre también lo abandonó a él. Entonces viene aquí una línea repetitiva. El rechazo que el padre pueda tener al compromiso y a la responsabilidad de lo que implica la paternidad en sí. Les da miedo
en algún momento pensar que es un padre, cómo me voy a desenvolver, seré buen padre, no seré buen padre, seré buen ejemplo, no seré buen ejemplo. Y esto muchas veces hace pues que tengan ese rechazo, ese miedo y salen corriendo. La incertidumbre muchas veces también hacia el futuro y el presente. O sea, un futuro, si en algún momento yo voy a tener los medios, yo voy a tener el recurso, yo voy a ser un buen padre, un buen ejemplo, si mi futuro inmediato no tiene las condiciones que en algún momento yo necesito para ejercer ahí sí, ser un padre, ¿verdad? Presente, adecuado para mi hijo. Entonces, esa incertidumbre o esas líneas de ansiedad hacen que yo también huya. Existe un apego también, no en todos los casos, no voy a generalizar, no en todos los casos se da esto, pero existe un propio apego a la madre, o cuando muchas mujeres, siendo madres, teniendo la relación con el padre, somos madres castrantes también, es decir, vamos directamente minimizando lo que es la masculinidad. Entonces, se genera en algún momento el apego a la propia madre. ¿Cómo repercute psicológicamente en la personalidad, patrones y demás en los niños y cuando ya están en su etapa adulta la ausencia de la figura paterna? Va a existir en ellos una especie de vacío emocional. Desde muy pequeño se puede ver esto. En algún momento las secuelas que podemos ir viendo son ansiedades infantiles que se van dando. Se repercute mucho en la escuela con la falta de motivación en los estudios. Ya en la etapa adulta podemos ir viendo un desapego afectivo que existe directamente con las relaciones sociales, la falta de confianza, el miedo a la traición, ¿verdad? O a ser ignorados por algunos, ahí sí, emocionalmente, en niñas de parejas o futuras parejas que se va empezando a dar en la etapa de la adolescencia. En la mujer adulta, también en niñas, ya se va viendo, se va buscando el ideal del padre en una relación de pareja, que en algún momento pues va eligiendo de manera inconsciente, ¿verdad?, expectativas de lo que no hizo su padre. Entonces, muchas veces se elige mal. En los hijos, ¿verdad?, siempre existe un trauma también, porque influye en las relaciones sobre, ¿verdad?, y si las secuelas de la masculinidad, ¿verdad?, porque no existió un rol propiamente en el que ellos se fueron ejerciendo, y principalmente cuando también la madre habla mal en algún momento del papá. Y es que ¿sabía usted también que los padres solteros, papás hombres, pueden llegar y registrar como padres solteros a sus hijos? Bueno, esta situación se da, por ejemplo, o se ha dado cuando en algún momento la mamá fallece en el parto o cuando se da alguna situación por investigación. Esto lo tiene el RENAP. De hecho, solo de 1 de enero de 2020 al 14 de junio de este año, 14 papás solteros registraron a sus hijos, únicamente ellos como padres, es decir, que no había una madre, pero tenemos todos los datos que el Registro Nacional de las Personas también nos compartió. Según el RENAP, del 1 de enero de 2020 al 14 de junio de 2022 fueron 124.949 mamás las que inscribieron a sus hijos como madres solteras. Mientras que del mismo periodo fueron 14 inscripciones de nacimientos donde comparecieron papás solteros, siendo 8 casos del departamento de Guatemala, 2 de Huehuetenango, 1 de Petén y 1 más de Zacatepeques. Para el registro de nuevos nacimientos, los padres o madres deben presentar el certificado médico de nacimiento del bebé y el DPI de quien comparezca. Si están casados, puede llegar cualquiera de los dos con el certificado médico de nacimiento y los dos documentos. Si solo comparece la mamá o el papá soltero,
Se realiza la anotación en el registro mediante el documento médico legal del nacimiento del menor y este pasa a análisis para la confirmación de los casos. Es importante entonces dar a conocer estos datos también en el marco de la celebración del Día del Padre y sobre todo felicitarle a usted que ha realizado esa labor con amor, que ha estado ahí para sus hijos, porque si bien sabemos de que se ha hablado de que a los padres no se celebra tanto como a las madres, pero la labor que hace un padre es fundamental y todo ello se lo demostramos precisamente con todas estas posturas de cómo incide y cómo es la importancia también para un hijo tener el respaldo, la compañía y todo el amor del papá siempre en la vida. Si usted ha sido de los afortunados como yo, de tener a un papá responsable, amoroso a su lado, pues dele muchas gracias a Dios y si no, pues trate usted de serlo para sus hijos. Así que compañeros, Ana Lucía, Alan, fue un gusto presentarles a ustedes este trabajo especial para TN Todo Noticias y sobre todo para usted, amigo televidente, para también hacer conciencia de que tenemos que hacer las cosas bien. Así es, Mabel, muchas gracias a ti por presentarnos estas historias y por supuesto también las posturas, la importancia de la figura de un padre en la vida de un niño hasta en la vida adulta.